Hace poco me ha llegado un juego de mesa, el Skyrim, el juego de aventuras, que he podido darle partidas, he podido jugarlo y demás, y me ha asaltado un concepto a la cabeza. Y es que creo que es extremadamente difícil llevar los juegos de aventuras a juegos de mesa. Porque sí que es cierto que dentro del mundo de los videojuegos podemos jugar a juegos de aventuras y hay un montón de mecánicas y de cosas que se pueden implementar para crear aventuras épicas. Sin ir más lejos, un poco la definición de un juego de aventuras sería un juego en el que te sientes como casi libre. Es muy sandbox en ese sentido, es como muy libre para hacer cosas. Te puedes parar a pescar, a hablar con la gente, a ganar dinero, a comerciar, a hacer combates, a ganar reputación, a moverte libre por el... Hay muchísimas mecánicas dentro de juegos de este estilo. Te puedes parar a comer, juegos como Zelda Breath of the Wild lo hacen, en el que tienes que comer porque si no pues pierdes salud, o en ciertos puntos puedes comer para que te den ciertos beneficios, o tienes que craftear nuevas armas porque las otras pierden durabilidad y se te van rompiendo, o en el propio juego de Skyrim tiene un sistema de reputación, en el del videojuego, en el que dependiendo de qué reputación tengas en ciertas ciudades, pues vas a tener unos beneficios u otros, o incluso te van a cerrar las puertas. Y hay un montón de mecánicas que se pueden imaginar y que al final hacen como que esas aventuras sean más épicas y te sientas como con el poder de hacer muchas cosas, muchas mecánicas que se tienen que implementar, que eso, si está escrito dentro de un código de videojuego, es relativamente fácil, porque todas estas cosas están automatizadas. Pero en un juego de mesa, ¿cómo se hace eso? Vamos a verlo y de paso vamos a analizar unos cuantos que me gustan un montón y así le damos una vueltecita. Bienvenidos a la Mesa de Adam. Pues bueno a todos, bienvenidos aquí a la Mesa de Adam, Tomata, siento tomaros algo. Hoy, como os digo, vamos a charlar principalmente sobre juegos de aventuras y vamos a arrancar con este Skyrim, el juego de aventuras, que es el último que me ha llegado y es el último al que he podido darle y el que ha detonado esto, porque hay ciertas cosas que apenas había visto dentro de este tipo de juegos de aventuras que me han llamado la atención la forma en la que lo han resuelto. Para empezar, luego iremos viendo cada una de estas cosillas así más un poco en profundidad, pero lo primero de todo, normalmente este tipo de juegos, todos o casi todos los juegos de aventuras que conozco tienen algún que otro sistema de combate, ¿vale? Ya sea un videojuego en el que casi siempre tenemos un sistema de combate, siempre que hablamos de juegos de este estilo, aventurescos, o hablando de juegos de mesa. Casi todos tienen un sistema de combate y todos tienen como un girito o tienen alguna cosa que lo hace relativamente diferente. Eso a mí personalmente me llama mucho la atención. Sin ir más lejos, por ejemplo, hay un juego que es el Tras la Caída, que tiene un sistema de combate basado en cartas, que la verdad es que me parece muy original, porque las cartas son como unas cartas de póker que vamos a usar dependiendo de su palo y de su valor para hacer ciertas acciones. Durante el juego nos servirán para mover, explorar y demás, pero durante los combates también nos servirán para hacer ciertos ataques con ciertas armas. Así que es como un sistema de cartas bastante guay en el que tienes que gestionar esas cartas de la mejor forma. O el sistema de combate de Bloodborne, que por ejemplo el del juego de mesa, que me parece que se adecua muy bien al sistema de combate que tenemos dentro del videojuego. En el videojuego de Bloodborne es un juego muy complejo, ¿vale? En el que los jugadores, es un tipo Souls-like, se suele llamar, en el que los jugadores lo que tenemos que hacer muchas veces es aprendernos los patrones de los bosses, de los jefes contra los que nos vayamos enfrentando, y dependiendo de el movimiento que veamos que está haciendo, o la anticipación o el tiempo que tarda en hacer cierta animación, nosotros como jugadores reaccionaremos de una forma u otra. Esto es muy importante, voy a hacer aquí un pequeño paréntesis, veréis que voy a ir entrelazando algunas ideas, pero esto es muy importante porque esto es un sistema que no se puede llevar puramente a un juego de mesa. Tú puedes hacer que un combate dentro de un videojuego esté basado en la habilidad del jugador y cómo de rápido reacciona a ciertos inputs y cómo va toqueteando los botones y demás. Pero dentro de un juego de mesa eso no se puede hacer. Al menos no con los juegos de mesa convencionales como tenemos hasta el momento. La gran mayoría de cosas se tienen que resolver con una tira de dados, con un lanzamiento, con una tirada de cartas, con una gestión de mano, una gestión de dados, con muchas cosas que pueden suceder para que nosotros gestionemos ese combate. Bloodborne, por ejemplo, como os decía, lo hace muy guay porque consigue llevar un poco de experiencia del juego, del videojuego, en el que los jugadores se tienen que anticipar un poco a los movimientos de los jefes y encontrar un punto débil, un momento de debilidad del jefe para entonces poder atacarle. Es algo parecido a lo que sucede dentro del juego de mesa, salvando mucho las distancias. En el juego lo que tenemos es una serie de cartas que nos permiten hacer acciones y nosotros sabemos los ataques posibles que tiene el jefe. Y hay un porcentaje de probabilidad que podemos ir calculando que tenemos
de que el jefe haga una acción u otra. Tiene un mazo de 6 cartas en el que hay 3 básicas, 2 avanzadas y una grande. Entonces, si ya le ha salido la acción grande, en el mazo sabemos que le quedan 3 básicas y 2 avanzadas. En base a eso, podemos calcular un poco qué es lo que va a hacer para, en respuesta, nosotros hacer un ataque u otro. O en base a las probabilidades que vemos que aproximadamente le quedan para hacer ciertas cosas, nosotros intentaremos gestionar nuestro azar de la mejor forma posible. Esto es otro vídeo del que quiero hablaros en algún momento, que hay el azar del input y el azar del output. Es como, primero pasa una cosa de forma azarosa y en base a eso nosotros tomamos una decisión, o al revés, tomamos una decisión que azarosamente puede hacer algo. Pues en este caso tomamos una decisión que azarosamente puede hacer algo, que normalmente es uno de los peores tipos de azar que hay, porque lo mejor es poder gestionar las cosas en base a un azar, como por ejemplo robar una carta. Es un sistema de azar, robamos una carta de un mazo y nos puede tocar una de entre todas, pero esto es un azar de input, podríamos decir, porque nos entra una carta azarosa en la mano y en base a eso nosotros decidimos qué es lo que hacemos. En este caso es un azar de output, como os digo, de salida, pero ese azar es controlado, entre comillas, porque hay ciertas probabilidades de que salga una cosa u otra y nosotros tenemos que intentar gestionarlo de la mejor forma posible. Entonces, ese sistema de combate que tiene Bloodborne también es súper interesante. ¿Qué pasa? Que aquí dentro de Skyrim también tenemos un sistema de combate, y en este caso me ha parecido bastante curioso, porque es un sistema de combate en el que los jugadores vamos a tener que tirar dados, ¿vale? El combate se hace muchos de los efectos tirando dados, pero esos dados también tienen unos outputs diferentes. Hay 3 caras con una cara, hay 2 con otra cara y una con otra cara. Y en dependencia del tipo de ataque que queramos hacer, tendremos que lanzar y conseguir unos éxitos u otros. Que también podemos usar esquivas durante el combate, podemos usar asaltos para asaltar a nuestro oponente antes de que él haga, como una especie de emboscada, ataques normales. Y luego tenemos también una gestión más o menos de tipos de ataque, porque en este juego hay ataques pesados, hay ataques ligeros y hay armadura pesada, armadura ligera, armadura de diferentes tipos, que va a hacer que tengamos que plantear muy bien cómo vamos a combatir contra cada uno de los jefes. Y eso es bastante parecido a lo que sucede también en Skyrim. Dentro de Skyrim sí que es cierto que cuando nos especializamos con un arma o alguna cosilla así, pues nos mola llevarla, pero es cierto que los enemigos, en dependencia del tipo de arma que juguemos o que usemos, le haremos más o menos daño. Y aquí tendremos también una especie de equipo, una zona de equipo que podremos irnos intercambiando durante las diferentes fases del combate. Cada vez que terminemos una ronda podremos intercambiarnos ese equipo, y le da como una profundidad estratégica en la que, bueno, vamos a enfrentarnos a este tipo de monstruos, pero yo he gestionado mi inventario de tal forma que llevo ciertas cosas para, depende qué tipo de monstruos me vaya encontrando, ir atacando con unas u otras. Y además también nos habremos ido mejorando a nuestro personaje en base a todo esto. Porque esta es otra, nuestro personaje, que esto es una de las cosas que tienen también los juegos de aventuras, y en juegos de mesa normalmente se hace, pero no de la forma en la que lo traen aquí en Skyrim, o en la que, por ejemplo, se hacen los videojuegos. Normalmente la evolución de los personajes dentro de los videojuegos es una evolución a través de, ¿cómo podríamos decir? A través de una experiencia. Nosotros vamos ganando puntos de experiencia hasta que llegamos a X nivel, y en base a eso, pum, volvemos a empezar otra vez esa barra de experiencia, que ahora se llenará un poco más lento, ya que la experiencia necesaria será más para subir de nivel, y al subir de nivel nosotros ganaremos X. ¿Qué significa X? Pues nuevos atributos, mejoras en nuestro daño, mejoras en nuestra vida, mejoras aleatorias, nuevos movimientos. El otro día estaba jugando, por ejemplo, al Ring Fit, y en el Ring Fit también subes de nivel y ganas nuevos movimientos. Este es uno de los pocos juegos que tiene un sistema de experiencia para subir. Hay algunos otros que también lo tienen, pero este es como muy puro de experiencia. A medida que vayamos haciendo cosas, ganaremos puntos de experiencia y desbloquearemos habilidades. Dichas habilidades irán dentro de nuestro tablero de jugador, en el que tenemos la primera habilidad nos cuesta 7 experiencia, luego 8, 9, 10 y así hasta 8 puntos, hasta 8 habilidades nuevas que podemos tener. Y esas habilidades nos van a desbloquear otras cosas. Es decir, si nosotros, por ejemplo, tenemos un arma que es bastante ligera, podríamos decir que sería como una especie de daga. Las dagas podrían ser buenas para personajes que sean pícaros. ¿Y cuáles son los pícaros? Quizás los que tienen sigilo, los que tienen evasión, tienen habilidades de este tipo. Por lo tanto, esa daga, si tenemos la habilidad de evasión, hace algo adicional. Entonces nosotros nos podemos como construir nuestra build, como
todo nuestro personaje un poco alrededor de las cartas que vayamos consiguiendo y hacia dónde queremos ir tirando, y nos vamos mejorando esas habilidades. Algo que también sucede bastante dentro del videojuego de Skyrim. Cuando nosotros vamos haciendo ciertas acciones, vamos bloqueando, es decir, desbloqueando cerraduras, vamos atacando cuerpo a cuerpo, atacamos a distancia, usamos magia, vamos como subiendo la experiencia de esa habilidad y la vamos subiendo de nivel. Pues en este juego es algo parecido, vamos subiendo de experiencia a los jugadores y vamos a ir subiendo de nivel y ganando nuevas habilidades para colocarnos, para montarnos la mejor build posible. Y eso, sinceramente, también está bastante guay, es bastante fiel, podríamos decir, al juego, al videojuego. Estoy haciendo este vídeo hablando mucho de Skyrim precisamente por eso, porque he encontrado con muchísimas cosas que parecen muy curiosas. Un par de ellas que me parecen muy guays, que no están muy implementadas dentro de otros juegos que son tipo videojuego, aunque ya os digo, los juegos estos de mesa que son tipo aventuras, hay algunos que implementan otras cosas, pero aquí en Skyrim hay dos cosas que me han molado mucho. La primera es el tema un poco de la reputación. Lo que os comentaba al principio, dentro del videojuego de Skyrim tenemos una reputación que hace que, dependiendo de cómo hayamos actuado en las diferentes ciudades, nos van a tratar de una forma o de otra. Aquí es bastante complicado gestionar esto, pero ha habido una forma que me ha gustado mucho, y es que en la esquina superior del tablero tenemos una zona que nos dice que la ciudad puede ser inestable, puede estar cerrada o puede estar sublevada, ¿vale? Que es como lo mal que lo hemos hecho con esa ciudad, y cuanto más mal lo hemos hecho, pues no comercian con nosotros, nos hacen pagar para entrar, o incluso nos van metiendo amenaza dentro del tablero, que es como la forma de perder, porque es una ciudad que está completamente sublevada. No es exactamente un sistema de reputación, podríamos decir, sino que es un sistema de lo mal que está esa ciudad y lo poco que la hemos ayudado va a hacer que nuestra partida vaya peor. Y hay como una para cada una de las diferentes ciudades del tablero, y tenemos que ir completando misiones que, si no las completamos, van a suceder cosas. Y esto es la otra cosa, voy a hilar esto con lo otro que quería comentar, que es que el mundo este de Skyrim se siente vivo. Y eso es algo muy complicado de hacer dentro de un juego de mesa. Pero digo que se siente vivo porque constantemente hay eventos y hay cosas que van a ir sucediendo. Y no son cosas de eventos como en un típico juego de mesa de todos los jugadores pierden uno de comida. No, son eventos de cosas que pasan y te las crees. Ha habido una invasión de lobos, es decir, había un ataque de lobos en el pueblo costero de esta zona. Ves a echarles un cable y tienes tiempo para echarles un cable. Los eventos se van a ir llenando de amenaza y van a ir dando por saco, y tienes como tiempo para completar ciertas cosas y tienes ciertos límites. Como por ejemplo, tú también puedes completar misiones personales. Eso de ahí podría ser un evento global, podríamos decir algo que ha sucedido dentro del mundo y que los jugadores tenéis que intentar ir a arreglarlo, y quien lo arregle pues se lleva la recompensa, ya sea en experiencia o en cositas. O por otro lado tendríamos las misiones personales. Cada uno tiene sus misiones, que yo he ido a una taberna a hablar con una persona y esa persona me ha dado una misión y esa misión es para mí, yo tengo que ir a cumplirla. Me dice, oye, entrégale esta carta de amor a mi amiga de Falkenrath de la otra punta del mundo, y tú pues venga, voy para allá, ¿sabes? Y vas tirando. Que luego tiene sistemas, también por ejemplo tiene un sistema de movimiento rápido por el tablero que es bastante parecido a lo que hay dentro de los videojuegos también, el poder moverte de punta a punta, pero con un coste, o puedes ir andando poquito a poquito, como también sucede dentro de Skyrim. ¿A qué quiero decir con todo esto? Me quedan algunas cosillas, ya os digo, el sistema de combate lo podría profundizar un poco más, el sistema de subida de nivel de los personajes, esto es guay. Esta cosilla quizás sí que la tengo que comentar. El sistema de subida de nivel de los personajes, como os decía, cada vez nos vamos a ir haciendo más fuertes, y esto nos va a permitir también tener más vida, más estamina, que nos permite poder hacer más cosas, más magia, que nos permite lanzar más hechizos. Es decir, vamos a ir subiendo como nuestros atributos. Sería injusto que, por ejemplo, los malos, los monstruos, no subieran de nivel con nosotros. Y para esto tiene un sistema también muy guay en el que tenemos pilas de diferentes tipos de monstruos que nos podemos encontrar, pero están ordenadas de abajo hacia arriba. Entonces, las cartas que vayamos matando de arriba se van a ir sacando para dar paso a nuevos monstruos de niveles más altos. Entonces, automáticamente el propio juego también va subiendo de nivel a la vez que lo vas haciendo tú. Y ahí se mantiene también un buen equilibrio. Me ha parecido un sistema que es como muy sencillo de llevar, pero muy bueno. Porque otra de las magias que tiene el tema del game design y todo esto, al menos dentro de los juegos de mesa, es conseguir que todas esas cosas que un videojuego hace automáticamente, que es el tema de la reputación. Tú no sabes qué reputación numérica tienes con una de las ciudades dentro de Skyrim, pero sabes que les caes mal, y a lo mejor lo que tienes es un menos 30, y en el menos 29 ya les caes medio bien, pero tú no lo sabes. Aquí tienes una fichita que la estás moviendo y que te dice cuán mal está esa ciudad. Pues bueno, pues ahí tenemos algo que es como que tienes que hacerlo como manualmente. Llevar, por ejemplo, la cuenta de cuánta experiencia estás teniendo constantemente para ver cuánta necesitas para tal y cual,
obviamente sería un jaleo. Por eso muchos juegos, como os decía antes, en lugar de tener un sistema de experiencia, lo que tiene es un sistema de mejora. Por ejemplo, el Bloodborne tiene el sistema de mejora de los ecos del sueño, si no recuerdo mal. Los no sé qué del sueño, ¿era ecos del sueño? No, ecos del cazador. Los ecos del cazador, que vas al sueño y ahí te mejoras, y te mejoras el mazo. Es una forma de evolucionar tu mazo, igual que en el Tras la Caída, te vas metiendo nuevas cartas y vas mejorando, o como en el Sleeping Gods, que vas consiguiendo nuevas cartas de tripulación y vas consiguiendo nuevas cosas. Otro juegazo de verdad, el tema del Sleeping Gods con el tema de la aventura. Así que al final cada uno tiene como su forma de hacerlo, y eso me parece muy original. Pero como os digo, lo que me ha parecido a mí en esa amalgama de juegos de Skyrim me ha llevado a pensar en una muy buena forma de llevar esas mecánicas de videojuego, que se hacen automáticamente, como decía antes, a una mecánica de juego de mesa, donde sí que es cierto que los combates pues no puedo hacerlos directamente contra un bicho, tengo de coger los daditos y lanzarlos, y dependiendo del resultado, pues bueno, ahí hay un punto de azar. Luego tienes varias formas de gestionar esto. Puedes apretar, que significa poder lanzar más dados a cambio de estamina, puedes jugar a otra cosa, puedes jugar a esquivar y que tu compañero sea un poco el que pegue más porque te has enfrentado justamente contra uno contra el que tú vas mal, e intentas defenderte todo lo que puedas mientras el otro intenta pegarle todo lo que pueda. Tiene como muchas formas de jugar este Skyrim, pero está muy bien llevado eso, y quería hacer como un poco de análisis, y espero que os sea interesante este tipo de cosillas a comentar y demás, sobre cómo hacer estas cosas dentro de los juegos de aventura. Os he puesto el ejemplo del Skyrim y os he hablado un montón de él. Ya os digo, luego el juego, por si queréis conocer un poquitín más, os doy una pincelada. Es un juego de aventuras en el que tenemos un mazo de cartas enorme, un poco parecido a lo que sucede en el Seven Continent, donde tú vas a ir haciendo diferentes eventos, las quests y las misiones principales que tienes, pero luego durante la partida van a ir saliendo alrededor del tablero ciertas misiones, y tú vas a tener misiones personales, y lo que tienes que hacer es irte moviendo por el mapa, completando misiones, completando mazmorras, salvando y ayudando a los diferentes poblados. Muy parecido a lo que se hace en el Skyrim de videojuego, pero llevado a juego de mesa, y como os digo, de una forma muy guay. Personalmente me ha gustado mucho cómo estas mecánicas han sido trasladadas al juego de mesa, porque lo hace bastante fluido. No es otro de esos juegos con una IP en la que se han apoyado muchísimo en la IP, pero luego el juego no merece demasiado la pena. La verdad es que está bastante guay. Como os digo, podría seguir hablando de Skyrim, pero vamos a ver un par de cosillas que me parecían también interesantes. Ya os he comentado del tema del combate de Bloodborne, del tema del Tras la Caída, pero hay una cosa que me gustaría comentar, y es que yo creo también que este tipo de juegos tienen un problema, normalmente, y es bastante difícil de lidiar con esto, y es que en los videojuegos tú puedes hacer un juego de aventuras en el que, bueno, pues tengas tus partes de puzzle, tengas tus partes de combate, tengas tus partes narrativas, pero normalmente este tipo de mecánicas, si las intentas hacer todas muy grandes y muy magnificadas, es decir, como a saco, no aprietas a ninguna. Y normalmente yo creo, o al menos a mí personalmente me sucede, y creo que es un buen sistema de diseño, podríamos decir, la gran mayoría de juegos tendrían que anclarse sobre algo, y en base a todo eso construir un poco alrededor, pero sin nunca escapar de esa visión que han tenido inicialmente. Por poneros el ejemplo, hablando de Bloodborne, Bloodborne es un juego puramente mecánico. El de tablero, os digo, Bloodborne es un juego meramente mecánico. Lo guapo del juego es el combate, cómo lo gestionas todo, cómo gestionas las acciones, es pura mecánica. Únicamente tiene algunos componentes narrativos en los que te vas saltando alguna cosa y te dice: te has encontrado una señora que te cuenta esto, ¿qué haces? ¡Pum! Y ya. Pero no tiene una carga narrativa brutal y demás y cual. No como por ejemplo sucede con otro juego que personalmente me gusta un montón, que es por ejemplo el Sleeping Gods. Sleeping Gods, su parte mecánica, la parte de los combates, es relativamente sencilla y bastante guay, es bastante original, porque tiene un sistema de puzzle original, pero no suele durar más de 2-3 turnos un combate. Es que intentes gestionar todo lo mejor posible, a no ser que sea contra un boss, que a lo mejor dura 4 o 5 como mucho. Tienes ciertas cosillas, pero todo el juego se basa en un libro juego en el que tú vas a estar leyendo y vas a ir, pues me voy para aquí, exploro, ¿qué sucede? ¿Qué me dicen? Ostras, me acuerdo de que me dijeron que tal, que no sé qué. Un juego donde la carga narrativa es tochísima, y luego la parte mecánica es como un poco más ahí como flotando, tal, no sé qué. No tiene tanta importancia mecánicamente el juego como por ejemplo sí que la tiene narrativamente. ¿Qué pasa? Que hay otros juegos, como por ejemplo Tainted Grail, que lo he comentado varias veces, que parece que tiene un sistema de combate muy guapo y bastante complejo y bastante densete, y luego tiene una narrativa muy guapa, bastante compleja y bastante densa. Y precisamente por eso el juego no me termina de convencer a mí. ¿Por qué? Porque ambas partes son tan fuertes que una me desconecta un poco de la otra. Y he oído más veces este comentario, y al final no deja esto de ser una opinión propia, pero
Cuando me puse a analizar el por qué no me terminó de convencer tanto Tainted Grail con lo guapo que estaba. La ambientación es alucinante, la narrativa es brutal, la mecánica de juego y cómo te montas el mazo y todo es súper divertida. Pero cuando me lo puse a analizar dije, es que o me das una cosa o me das la otra, pero si me das las dos me desconecto. Yo cuando estoy jugando, por ejemplo, a Gloomhaven, me estoy echando muchas partidas y estoy mecánicamente jugando un combate tras otro. Cuando termino un combate, leo unos cuantos párrafos y voy a otro combate, ¡pum! Y eso es lo importante, no me acuerdo apenas de la historia. ¿Para qué quiero acordarme de la historia? El juego no está pensado para eso. El juego está pensado para que lo juegues y disfrutes de su mecánica, ¿vale? Entonces, eso yo creo que es bastante interesante. Pero por otro lado, en juegos como Sleeping Gods, todo lo contrario, de los combates apenas me acuerdo. Ahora, de la historia y de cómo estuve recorriendo ciertas partes del mar y qué sucedió con unas brujas que quemaron una casa, que todo eso me acuerdo. Y mira que jugué al Sleeping Gods hace ya cuando salió. Y apenas lo he podido jugar más, porque al final tampoco tenemos tiempo para todo, pero me sigue pareciendo una maravilla. O el Seven Continent, que ahora ha salido el Seven Citadel. Lo mismo, de los combates apenas me acuerdo. Lo chulo y lo que es la mecánica principal es esa exploración por el tablero y cómo vas haciendo las cosas. Pues, para terminar, por poneros un ejemplo dentro de este Skyrim, la mecánica es para mí lo principal y es algo que me mola mucho. La parte narrativa no dejan de ser unas cartitas que tienen un poquito de texto en el que te explican una cosa, te dicen, mira, incluso la propia naturaleza parece confabularse contra nosotros. Eso es el lore. Te dice lo que sucede y continuamos. No me metes aquí un libro de 1 hora para ponernos ahí a leer, que eso también está guay, pero como os digo, para un juego que fuera mucho más narrativo. Así que yo también creo que eso es bastante importante dentro del mundo de los juegos de aventuras y es algo que se hace y se lleva bastante bien, pero a veces salen algunos juegos que me descolocan un poco y pues me sucede un poco eso. Por ejemplo, me pasó hace bastante poco con el Seven Continent, que yo creo que es un juego, como os digo, muy guay y me gusta mucho y es muy mecánico de exploración, pero a veces tiene demasiado texto y además también creo que el tema de cómo está escrito el texto, que es bastante complejo, podríamos decir, bastante más profesional o bastante, no tan vulgar el lenguaje o tan banal, sino como mucho más, ostras, no sé la palabra, pero más científico, más experto, pues a veces es complicado de leer y hay ciertas palabras que hay que buscarlas y eso te rompe bastante como el ritmo de ir leyendo cosas y hace que Seven Continent, este Seven Citadel, se me haya quedado un poquitín más corto que el anterior. Y además también tiene una cosa que es el tema del loop jugable y demás, pero el tema de los loops positivos y negativos, tengo un vídeo por ahí preparado y os lo contaré con cosillas como sucedió por ejemplo en su momento con el Time Stories, el original, que ya lo cambiaron a la línea azul y hicieron algo que ya os contaré y desarrollaremos en otro vídeo, porque aquí veníamos a hablar de juegos de aventuras y de paso, como sale ahora y es interesante y tal, también os contaba un poquitín sobre este Skyrim que, como os digo, me ha parecido muy guapo. Con esto me despido, muchísimas gracias a todos por haber visto este vídeo, espero que os haya sido útil. Cualquier cosilla, ya sabéis, en los comentarios estaré encantadísimo de contestaros. Muchísimas gracias por ver el vídeo, nos vemos en el próximo. Que vaya bien, chao.